El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Melquisedec aparece como una figura envuelta en misterio, con solo unas cuantas líneas en el Antiguo Testamento, pero con un peso espiritual que resuena incluso en el Nuevo. Su nombre irrumpe en la historia como una ráfaga extraña, sin padre, sin madre, sin genealogía. Es rey y sacerdote a la vez, algo impensable en el mundo hebreo. ¿Quién era este hombre que bendijo a Abraham y recibió sus diezmos? ¿Por qué siglos después es mencionado en Hebreos como figura clave para entender a Jesús? La historia de Melquisedec parece breve, pero en realidad es un eco que atraviesa toda la Escritura, uniendo pactos, reinos y eternidades. Todo comienza en el libro del Génesis, capítulo 14. Abraham, entonces llamado Abram, había ido a rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado en medio de un conflicto entre varios reyes. Abram, con apenas 318 hombres entrenados nacidos en su casa, logra una victoria estratégica contra 4 poderosos reyes. Es entonces cuando aparece Melquisedec, sin aviso previo, sin presentación. Solo dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abram. Este versículo es tan sencillo como explosivo. Melquisedec no solo era rey de Salem, que muchos consideran el antiguo nombre de Jerusalén, sino también sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. En un mundo donde el sacerdocio aún no había sido establecido por la ley mosaica, este hombre aparece ya cumpliendo ambas funciones, rey y sacerdote, un modelo que después sería exclusivo para Jesucristo, según el Nuevo Testamento. Pero lo más curioso es que Abraham, el patriarca de la fe, se inclina y le entrega el diezmo de todo. Esto es asombroso. Abraham, quien conversaba directamente con Dios, reconoce en Melquisedec una autoridad superior. No era una acción simbólica. El diezmo en la cultura hebrea era una expresión de reconocimiento espiritual. Y aquí está Abraham, dando a Melquisedec lo mejor de su botín, no por cortesía, sino por reverencia. Después de eso, Melquisedec desaparece de la narrativa bíblica durante siglos. No muere, no envejece, no se menciona su linaje ni descendencia. El silencio alrededor de su historia es parte de lo que la hace tan poderosa. El Salmo 110, escrito siglos más tarde por el rey David, menciona una promesa divina: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta frase fue misteriosa por generaciones. ¿Qué orden era ese? Un sacerdocio eterno sin genealogía. Era algo que no encajaba en el modelo sacerdotal levítico, establecido bajo Moisés. Ahora saltemos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos. Aquí es donde la figura de Melquisedec alcanza su clímax teológico. El autor de Hebreos, al escribir a una comunidad judía tentada a regresar al judaísmo tradicional, presenta a Melquisedec como clave para entender la supremacía de Cristo. Jesús no descendía de la tribu de Leví, sino de Judá. Por lo tanto, según la ley, no podría ser sacerdote. Pero el autor de Hebreos apela a Melquisedec como precedente, un sacerdote fuera del orden levítico nombrado por Dios, sin herencia, sin sucesión, eterno. Si te está gustando este video, no olvides tu like. Hebreos capítulo 7 explica que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta descripción ha generado múltiples interpretaciones. Algunos creen que Melquisedec era simplemente un rey cananeo justo, un adorador del verdadero Dios. Otros sostienen que fue una manifestación preencarnada de Cristo, una teofanía. Y hay quienes lo ven como una figura simbólica usada por Dios para preparar el terreno espiritual para Jesús. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es claro. Jesús no es sacerdote según una línea humana, sino divina. Su sacerdocio no depende de linajes ni de reglas rituales, sino de un llamado eterno. Así como Melquisedec apareció sin aviso, sin historia y sin final, así también Jesús entra en la historia con un linaje eterno, no limitado por la ley, sino por el propósito de Dios. Pero ¿por qué esto es importante para nosotros hoy? ¿Qué relevancia tiene un sacerdote misterioso de hace miles de años? Primero, Melquisedec representa un modelo de acceso directo a Dios.
Antes de que existieran tabernáculos, sacrificios y sacerdotes con vestiduras específicas, ya había alguien que actuaba como intermediario entre Dios y los hombres. Melquisedec bendice, ora, sirve pan y vino, y no necesita de templos ni de altares. Su figura rompe con la rigidez religiosa y nos recuerda que la comunión con Dios puede ser profunda, auténtica y directa. Segundo, el paralelismo entre Melquisedec y Jesús refuerza la idea de que nuestra fe no está basada en rituales, sino en una relación. Jesús, como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, intercede por nosotros no desde un templo terrenal, sino desde el cielo mismo. No necesitamos otro mediador. No hay jerarquía humana que sustituya su sacerdocio. Él es suficiente. Tercero, la figura de Melquisedec pone en evidencia que Dios siempre ha estado trabajando, incluso fuera del foco de la narrativa principal. En tiempos de Abraham, cuando parecía que solo él conocía al verdadero Dios, había un rey sacerdote adorando a El Elyon. Esto nos revela que el plan de Dios es más amplio de lo que entendemos, que su reino no está limitado a los protagonistas que conocemos, sino que Él obra en todos los rincones, incluso donde menos lo imaginamos. Además, la manera en que Melquisedec aparece con pan y vino no es coincidencia. Es un anticipo espiritual de la Eucaristía, de la Cena del Señor, donde pan y vino se transforman en símbolos eternos de comunión. El hecho de que esto ocurriera siglos antes del Éxodo, del monte Sinaí y de los profetas, sugiere que los códigos celestiales trascienden el tiempo. Melquisedec, al ofrecer estos elementos, estaba apuntando a un pacto más alto, a una redención aún no revelada. También es importante destacar que el hecho de que Abraham le diera el diezmo a Melquisedec establece una jerarquía espiritual. En la cultura judía, quien bendice es superior al bendecido, y quien recibe el diezmo también lo es. Por eso el autor de Hebreos concluye que el sacerdocio de Melquisedec, y por ende el de Cristo, es superior al levítico. No se trata solo de una cuestión de autoridad, sino de eternidad. El sacerdocio humano tiene límites, ciclos, impurezas. El de Jesús, como el de Melquisedec, es sin mancha, sin fin. En última instancia, Melquisedec es importante porque nos conecta con una verdad eterna, que el plan de Dios no empezó con Moisés ni terminó con los profetas, que hay hilos invisibles entretejidos en la historia, personajes que aparecen como destellos para mostrar lo eterno en lo temporal. Melquisedec es uno de ellos, un testigo silencioso de que Dios ya estaba preparando todo desde el principio. Su aparición en Génesis no es un accidente, es una firma divina, una señal para quienes prestan atención. Hoy, mientras vivimos en un mundo lleno de estructuras religiosas, dogmas y sistemas, Melquisedec nos recuerda que la relación con Dios es más antigua, más profunda y más libre de lo que a veces imaginamos. Que hay un sacerdote eterno, Jesús, que no está atado a ritos, sino a amor, que intercede sin cesar, no por deber, sino por compasión, y que ese sacerdocio fue anunciado por un misterioso rey de Salem muchos siglos antes de que la cruz hiciera temblar al mundo. Además, hay algo profundamente inquietante y a la vez inspirador en cómo Melquisedec rompe todas las estructuras conocidas. No pertenece a ninguna tribu, no responde a ninguna tradición, no necesita validación humana. Es una figura solitaria pero poderosa, que surge como un recordatorio de que Dios escoge a quien quiere, cuando quiere y como quiere. En un mundo donde todo parece necesitar etiquetas, linajes o credenciales, Melquisedec representa la libertad divina. Su existencia es como un susurro antiguo que dice: el llamado de Dios no sigue fórmulas humanas, y esa verdad para quienes creemos lo cambia absolutamente todo. Por eso, aunque su historia parezca breve, su mensaje es eterno. Melquisedec no es solo una figura del pasado, es un eco del cielo en la tierra, un reflejo de lo que vendría, y entenderlo nos ayuda a comprender más profundamente quién es Jesús y lo que significa vivir bajo un pacto eterno, sellado no por sangre de animales, sino por la entrega del Hijo de Dios. Si te gustó el video, no olvides compartir, suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.